Listo, continuamos entonces con la palabra para el día de hoy. La palabra que el Señor me da para el día de hoy es confianza. Esa confianza usted y yo muchas veces la depositamos en el esposo, en la esposa, en el papá, en la mamá, en un familiar, en el banco, en las deudas. Y recibimos respuesta de esa confianza. Recibimos abandono, traición, engaño, malas palabras, golpes, malos tratos. ¿Por qué? Porque nuestra confianza no está puesta en Dios, está puesta en otra persona. Y cuando ponemos la confianza en otra persona, tendremos consecuencias. Porque nuestra confianza debe estar puesta primeramente en Dios. Sobre toda circunstancia debe estar puesta en Dios. Y la confianza tuya, ¿en quién está puesta? ¿Dónde has depositado la confianza? Hay personas que dicen: ese hombre me engañó, ese hombre me robó, ese hombre me traicionó, esa mujer me tomó en burla. ¿Pero por qué? Porque primeramente puso la confianza en esa persona y no en Dios. Nuestra confianza debe estar puesta primeramente en Dios para toda situación. En la oración es donde usted y yo podemos mirar en quién podemos poner la confianza. Pero es cuando entramos en ese tiempo de oración y pedirle al Señor si mi confianza la puedo colocar en determinada persona, en determinada relación. Porque hay personas que entran en una relación y al tiempo se dan cuenta que es una relación conflictiva. Es una relación en la cual no hay avance, al contrario, hay peleas, hay problemas, hay dificultades. Como hoy en día tienen tan malas palabras, esos malos dichos que dicen la tóxica. ¿Qué es eso? Eso no es bíblico, eso es del diablo, eso no es de Dios. Cuando miramos a la luz de la palabra, habla la mujer virtuosa, la mujer sabia que edifica su casa. La mujer es honra y corona de su marido. O sea, debemos realmente dignificar a la mujer y dignificarla con la palabra. Edificarla con la palabra que nos dice el Señor, no con lo que dicen los demás, no con lo que venden los medios de comunicación. No, la palabra es para construir y edificar, no para destruir, porque muchas veces utilizamos nuestras palabras para destruir a otra persona con malas palabras, describiendo a esa persona con palabras de destrucción. Pero como acá el Señor nos dice que la confianza debe estar puesta en Dios, y es que esa confianza debemos alimentarla y edificarla a diario. A veces nuestra confianza, cuando la colocamos en el hombre, tenemos amargura, resentimiento y dolor. Perdón. Entramos en esos tiempos de incertidumbre y de duda. ¿Por qué? Porque pusimos la confianza en esa persona. O es que yo deposité la confianza, una persona me contaba y me decía que una vez fue a solicitar un préstamo en el banco, pero el banco le pidió un fiador. Pero entonces le preguntó a su hermana si podía servirle de fiadora. Ella le dijo, claro, claro. Y dijo, pero de pronto si en algún momento me llego a colgar con una cuota, me puedes ayudar. No hay ningún problema, yo te voy a ayudar cuando tú necesites. Y que esa hermana, esa familiar, económicamente está muy bien para poderle solventar la deuda. Resulta que al tiempo esta persona se colgó las cuotas, no pudo pagar. Resulta que el negocio que había montado no funcionó y se vino decayendo poco a poco, y él fue y habló con la hermana y le dijo, mira, lo que pasa es que ya tengo 2 cuotas atrasadas, no he podido pagar porque el negocio que yo tenía se ha venido abajo y no ha dado fruto, para que por favor me colabores y me ayudes. Dice que en ese momento la hermana se le enfrentó y lo trató de lo peor. ¿Dónde está la confianza? Puso la confianza en esa persona y recibió lo que le daba esa persona. Por eso nuestra confianza siempre debe estar puesta en Dios, sobre toda circunstancia. ¿Alguna vez te han fallado? ¿Alguna vez ha depositado su confianza en otra persona? Como esos matrimonios que dicen, te amaré toda la vida, yo nunca te engañaré, yo nunca te fallaré. Primero llévelo a la oración. Primero pídale al Señor que primeramente Dios esté en esa relación, que Dios esté en ese matrimonio, que Dios esté en la unión familiar para que ninguno de los dos fallen, porque pueda que los dos tengan buenas intenciones, que nunca se van a fallar, nunca se van a maltratar, nunca se van a engañar.
pero en el transcurrir del tiempo hay relaciones que se vienen enfriando. Precisamente ¿por qué? Porque no hay diálogo. Se acostumbran muchas veces a las cosas del día a día, a los afanes, como dice la palabra de Dios, a los afanes de este mundo. Vienen los hijos, la relación queda a un lado, queda al segundo plano, y pasan los hijos al primer plano. Se dedican más a los hijos, se dedican más a la parte laboral, a la parte financiera, a construir ese hogar, y quedó la relación a un lado. Resulta que la mujer se abandona o el hombre se abandona, entonces ya no hay ese amor, ese cariño entre los dos, y con el tiempo se pierde esa confianza. ¿Pero por qué? Porque vinieron otras cosas a quitar eso es lo que habían prometido en un comienzo. Cuando yo miraba dónde podemos encontrar la confianza, en muchas partes de la palabra encontramos la confianza, como por ejemplo la confianza que tenía Moisés en Dios. Esa confianza la logró Moisés en esa intimidad con el Señor. Y era una confianza en la cual el Señor lo usó para sacar al pueblo hebreo de Egipto y pasarlo por el desierto para llevarlo a la tierra de Canaán. Pero como el Señor va y le dice a Moisés, se le aparece la zarza ardiendo y le habla, le dice que para esto te ha aparecido a ti, para que tú vayas y saques al pueblo hebreo de Egipto y lo lleves por el desierto, pero era para que le adoraran 3 días. Pero como Moisés le habla, le dice al Señor, pero ¿quién soy yo para ir a sacar al pueblo? Él en su humanidad no podía, pero él no contaba con el poder de Dios. Y como en el transcurso del tiempo él adquiere esa confianza con el Señor, que todo lo que pasaba con el pueblo lo consultaba con el Señor, y el Señor lo guiaba y lo orientaba cómo debía obrar con el pueblo. Y esa confianza la tuvo Moisés hasta que él partió de este mundo, y la confianza la obtuvo en esos tiempos de intimidad con el Señor. Y esos tiempos de intimidad es la que el Señor quiere que usted y yo tengamos. Y uno también de los que logró tener esa confianza en el Señor es el rey David. El rey David le falló al Señor, pero a raíz de que él le falló al Señor y el Señor lo perdonó, entró en una confianza íntima con el Señor, en el cual podemos encontrar diferentes salmos donde él expresa al Señor su gratitud, el por qué el Señor lo perdonó y lo redimió, lo liberó de haber pecado contra el Señor, pero como el Señor lo restauró. Y la palabra de Dios nos enseña que él se convirtió en el mejor amigo de Dios, David. Y podemos encontrar en una palabra en el Salmo 4. Quiero que usted me acompañe al Salmo 4. Y vamos a leer el versículo 1. Dice, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Yo cada vez que leo la palabra y leo los salmos, encuentro esa transparencia de esa transparencia de David hacia Dios. Esa fidelidad, como él le hablaba al Señor, como él lo expresaba hacia el Señor. Él no se iba por las ramas, él no se iba por los lados, él le hablaba concreta y claramente al Señor la situación que estaba viviendo. Y precisamente era porque los enemigos lo tenían sitiado al rey David. Pero como él viene y le clamas al Señor, él no se basó en sus fuerzas, en su conocimiento, que porque él era un hombre de guerra, era un hombre de pelea, yo los puedo vencer. No, él le clamó al Señor. Y como dice, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. O sea, él sabía, el rey David sabía que él era el Dios de su justicia, que él lo iba a respaldar en todo. ¿En quién tiene su confianza? ¿En el problema, en la adversidad, en la circunstancia, en el que el banco le va a venir a embargar su casa, su apartamento, su automóvil? ¿En quién está la confianza? El rey David veía que sus enemigos lo cercaban cada vez más y más, pero él depositó su confianza en el Señor, en el que siempre lo había librado de diferentes batallas, de diferentes guerras. Él mismo le había dado la victoria. Entonces, ¿por qué no iba a confiar en el Señor? Y él lo dice, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. O sea, ahí nos da a entender que aún en tiempos de angustia, él mismo lo hacía ensanchar. ¿Por qué? Porque le daba la victoria en todo lo que él estaba viviendo. Ten misericordia de mí y oye mi oración.
Eso es lo que usted y yo debemos hacer. Señor, ten misericordia de mí y oye mi oración. Que nuestra oración le pidamos al Señor, respóndeme, escucha mi oración. Pero es un clamor delante del Señor, no es un clamor delante del enemigo. No, no me van a embargar la casa, no, es que no tengo para dónde irme. No, por favor, no me van a embargar el auto, pero es que no tengo dónde movilizarme. No. Hay personas que muchas veces de pronto por pasar un semáforo en rojo se les quieren llevar el automóvil para los patios o la moto para los patios y le lloran y le claman del tránsito. No, no se lo lleve porque es que mi herramienta de trabajo, no, porque clámenle a Dios. Porque esa persona que podrá hacer, o usted le tendrá que dar plata por debajo de cuerda, o usted tendrá que ir a pagar el parqueadero, a pagar todo el proceso, el parte es lo que tendría que llevar el carro o la moto, el vehículo que usted de pronto le quitaron y lo llevaron para los patios. Pero acá el rey David confiaba en el Señor. Eso es lo que usted y yo debemos hacer, clamarle al Señor, y le aseguro que el Señor mismo, Él le hará la victoria, porque es un Dios de justicia y Él quiere hacer justicia por usted y por mí. Entonces, en el rey David encontramos el mejor ejemplo en quien tenía puesta su confianza, y lo podemos encontrar en diferentes salmos, y era precisamente en el Dios que lo libró de diferentes batallas, que se convirtió en el mejor amigo de Dios, y a todo lo que él le entregaba al Señor y le hablaba al Señor, el Señor lo guiaba y lo orientaba cómo debía obrar, y le permitía ir y ganar la batalla, ir y pelear contra el enemigo, ir y ganar la adversidad o la circunstancia que estuviera viviendo el rey David. Por eso usted y yo debemos tener nuestra confianza en el Señor. Cuando miramos a la luz de la palabra, encontramos cuando el rey David pecó, que fue cuando pecó con Betsabé, la esposa de Urías, ¿cierto? Pero era en un tiempo de ocio que estaba viviendo el rey David. Y aquí nos enseña la palabra que en ese tiempo de ocio fue donde el enemigo se le filtró, porque él tenía que estar en la guerra, él tenía que estar en las batallas, pero no, él le pareció fácil enviar a los soldados a pelear y a enfrentarse al enemigo, cuando él debería estar enfrente guiando a su ejército, pero él prefirió quedarse en su palacio. Y fue cuando subió a la azotea y vio a esta mujer, la vio bañarse desnuda desde su azotea, la pudo ver al lugar donde ella estaba, y la deseó en su corazón y la hizo traer y quedarse con ella. Y todo el proceso que vivió en este proceso para poder tenerla, que puso a Urías, su esposo, lo puso como carne, cañón, para que poderse deshacer de él. Así muchas veces hacemos nosotros. Nos queremos deshacer de los problemas y miramos qué usamos o qué circunstancia nos metemos para deshacernos de los problemas sin consultar con el Señor. Pero como viene, Dios le manda al profeta Natán y lo confronta del pecado que le había hecho, porque ni aún así él había caído en cuenta que había pecado contra Dios. Pero él se arrepiente de todo corazón, y lo podemos encontrar en el Salmo 51, donde el Salmo 51 lo escribe con un arrepentimiento genuino. Y ese arrepentimiento genuino era un cambio que él le pedía al Señor, que él se arrepentía de haberle fallado al Señor, que se arrepentía de haber hecho lo malo ante los ojos del Señor, y le pedía perdón. Miserable de mí, ¿quién me pudiera librar de este cuerpo de muerte? Así como hablaba también el apóstol Pablo. Es cuando realmente venimos delante del Señor, pero venimos con claridad, convicción y firmeza delante del Señor, hablando con claridad, pero con un corazón arrepentido. Un corazón arrepentido para un cambio genuino, porque a raíz de este salmo que él escribió, él fue una persona totalmente diferente. No fue la misma persona que era antes cuando conoció a Betsabé. Entonces ahí donde usted y yo podemos entender la confianza. Y esa confianza que él había depositado en el Señor, la pudo entender en el transcurso de su vida, porque cada vez que él consultaba con el Señor, encontraba respuesta. Y él encontraba la respuesta al Señor: si sí debería ir a la batalla, no debería ir a la batalla. Si debería meterse con tal pueblo o no debería meterse con tal pueblo. Si debería entrar en tal población o no debería entrar. Pero él aprendió a comprender, aprendió a entender que debería confiar en Dios, y empezó a confiar en Dios, y el Señor lo guió y lo orientó en cada situación que él tomaba, y confiaba en el Señor y lo hacía. Lo que le decía el Señor, él lo empezaba a hacer, y ahí encontró la confianza en el Señor.
Entonces, en el rey David encontramos el mejor ejemplo de quien él tenía puesta su confianza, era precisamente en Dios. El problema de muchos es que su confianza está puesta muchas veces en su esposo, en su esposa, en el padre, en la mamá, en un hermano, en un amigo, en un vecino, en el pastor, en el líder. Pero por culpa de mi esposa me pasó esto, por culpa de mi esposo me pasó esto, por culpa del pastor me pasó esto, por culpa del líder me pasó esto. O sea que esta persona tiene puesta la confianza es en otra persona, no la tiene puesta en Dios. Y hay personas en las cuales nunca tienen la culpa de nada. Usted no se ha encontrado con ese tipo de personas que le echan la culpa al banco, al gobierno, a las autoridades, al tránsito, al clima, y no nos damos cuenta que muchas veces nosotros somos culpables de situaciones que estamos viviendo, porque los demás no toman decisiones por usted y por mí. Pueden darnos una orientación, una guianza, pero quien toma la decisión es usted y yo. Y esa decisión la asumimos con el transcurrir del tiempo. No la asume la otra persona, la asumimos nosotros. Lo que le contaba ahora del préstamo del banco y que esta mujer le dijo que ya le servía de fiadora y que le iba a ayudar con las cuotas. Puso la confianza en la otra persona y que le tocó asumir las consecuencias a la persona que pidió el préstamo. Eso es lo que usted y yo debemos hacer. Hay consecuencias en las cuales nos toca asumir a nosotros porque muchas veces las tomamos en nuestras emociones. Muchas veces creemos que el Dios está en el asunto. Ay, Dios proveerá, Dios me va a ayudar, yo sé que Dios me va a dar la victoria en esto. ¿Cómo le va a dar la victoria en las malas decisiones? Y pasamos situaciones difíciles, pero ¿por qué Dios permite esto en mi vida? ¿Pero por qué Dios permitió que me pasara esto? Y no retrocedemos el tiempo o el cassette y miramos dónde nos equivocamos y tuvimos la culpa nosotros y le echamos la culpa a la otra persona, porque la confianza muchas veces también está en nosotros. Porque yo lo puedo lograr, yo he estudiado para esto, yo voy a lograr esto. Y muchas veces nos equivocamos y hacemos malas cosas, pero volvemos y nos metemos en la misma situación, porque no le pedimos dirección al Señor en que nuestra confianza esté en Él. Yo una vez les hablaba a ustedes de los hábitos espirituales, y a través de los hábitos espirituales encontramos la confianza en el Señor. Y es esa confianza en la cual podemos aprender en el día a día a tener esa confianza en el Señor, como lo hacía el rey David. Como lo hacía el rey David, él aprendió poco a poco a tener esa confianza en el Señor, que ya él dependía de Dios. Para todo lo que él hacía, él la confianza la tenía puesta en el Señor. Entonces, miremos lo que nos habla la palabra en el libro de Marcos, capítulo 4, verso 19. Ya volvemos al Salmo. Marcos 4, 19. Dice, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Resulta que yo encontraba una persona que me decía, Dios me dio una palabra y yo sé que esta palabra que Dios me dio se va a cumplir, pero resulta que el afán por conseguir lo que él quería, la palabra la dejó a un lado y se metió más en su voluntad y en sus emociones y en sus decisiones. Yo le preguntaba después, ¿y qué pasó con la palabra? Ay, no, a mí se me olvidó, es que con este afán, es que tenía que responder ya, es que tenía que ir a firmar esos documentos, es que tenía que presentarme ya. Entonces, los afanes de este siglo. Y así andamos, con afanes todo el tiempo. Usted encuentra personas que se levantaron tarde y van por el camino corriendo y acelerándose para llegar al lugar de trabajo, para llegar al lugar donde tienen que ir, y hay que salir tarde. Y llegan, no es que el tráfico, no es que el transporte está difícil, no asumimos una consecuencia. Y siempre tenemos una excusa. ¿Y es por qué? Porque confiamos en que yo voy a lograrlo, en que yo voy a llegar. Vamos tarde, pero yo sé que alcanzo a llegar y voy a lograrlo. El rey David era transparente delante del Señor y en él estaba la confianza puesta en Dios. Todos los afanes de este siglo y por poner la mirada en las cosas de la tierra y por obtenerlas a toda costa y en oración, sin importar cómo se obtengan, sino lo importante es obtenerlas, y la oración la pasa a un segundo plano, porque yo tengo muchas veces que lograr esto. Personas que muchas veces en el trayecto, en el camino, oran,
No, usted y yo debemos orar antes de, no cuando estamos enfrascados en el problema o cuando vamos a asumir una situación en el camino voy orando. No, debemos tener esos tiempos de calidad en intimidad con el Señor para encontrar la respuesta que Dios tiene para nosotros. Cuando nos movemos en nuestra voluntad, en nuestros deseos, en nuestras propias intenciones, la palabra de Dios no alcanza a llegar y queda ahogada. Queda ahogada, ¿por qué? Porque usted leyó la palabra, de pronto Dios le dio la respuesta, de pronto Dios le dio la solución, pero resulta que en su mente está más, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hablar? ¿Cómo voy a actuar? ¿Qué voy a decir? Y la palabra que el Señor me dio quedó allá. Ay, Dios me había dado una palabra. Ay, sí, pero hasta ahora lo entiendo. Cuando ya tomamos la decisión, cuando ya hicimos el negocio, cuando ya firmamos documentos, cuando ya hicimos lo que no teníamos que haber hecho sin haber primeramente haber tomado una decisión en Dios. Y esta palabra no entra y se hace infructuosa. Se hace infructuosa, ¿por qué? Porque muchas veces hacemos las cosas a nuestro antojo, a nuestra voluntad, a nuestros deseos. Y esas cosas pasan porque no tenemos la palabra clara de lo que el Señor nos ha dicho. Encontramos el caso del rey David, un hombre el cual le falló varias veces al Señor, pero con la diferencia de que él se arrepintió y lo hizo de todo corazón. Y su pecado el Señor lo perdonó, pero nunca más él volvió a fallarle al Señor y nunca dejó de confiar en que el perdón y la misericordia de Dios los tenía a la mano. Él podía equivocarse, claro, usted y yo podemos equivocarnos, sí. El error muchas veces es que no asumimos que nos equivocamos. Como humanos podemos equivocarnos, sí, pero Dios es fiel y justo para perdonar. ¿Y Él nos puede perdonar a usted y a mí? Sí, Él lo perdona todo, todo. La palabra de Dios dice que Él nos perdona todo. Lo único que no perdona es blasfemar al Espíritu Santo, pero de todo nos perdona el Señor, de todo nos perdona. Si vamos de todo corazón y le pedimos perdón al Señor, pero lo más importante es no volver a caer en la misma situación. Porque aquí no vemos que el rey David volvió y pecó. No, vemos que él se arrepintió y lo hizo de todo corazón, pero aún así se encaminó en el Señor porque el Señor lo perdonó y lo liberó de esa situación que él vivió, que tuvo que vivir consecuencias por el pecado, sí, pero las asumió y aún así no perdió la confianza en el Señor. En el Salmo 4, usted y yo encontramos diferentes aspectos. David tenía enemigos, quienes procuraban hacerle daño. Dios no lo estaba escuchando. Respóndeme cuando clamo a ti, Dios. Cuando el Señor no le responde inmediatamente a usted, ¿qué hace usted? No vaya a ser como hizo el rey Saúl, que cuando no vio la respuesta de Dios, tomó acciones y fue e hizo lo que él quiso. Y dice que Dios le desagradó que él hubiera tomado esa decisión sin esperar. Debemos esperar. Hay momentos en cual no encontramos la respuesta del Señor inmediata, pero no quiere decir que el Señor no esté en el asunto. No quiere decir que Dios no nos vaya a responder. Él nos va a responder, pero también Él está esperando en que usted y yo esperemos en el tiempo de Él, que perseveremos y Él mismo nos dará la victoria. Dice aquí el rey David que él estaba diciéndole al Señor: respóndeme cuando clamo. ¿Esto le suena a usted familiar? Hay momentos en los cuales clamamos al Señor, pero no escuchamos la respuesta, pero tomamos decisiones en nuestras emociones o en nuestra voluntad. La actitud de David es de alguien que confía y espera en Dios, aunque se encuentre en desesperación, pero aún así clame a Dios y en su debido tiempo Él contestará su oración. No se desespere, no se angustie, porque cuando nos desesperamos tomamos las peores decisiones, hablamos cosas incorrectas, hacemos cosas que no edifican, porque nos afanamos, como nos decía la palabra anteriormente, los afanes de este mundo, pero los afanes de este siglo y el engaño a las riquezas, porque a veces nos metemos en cualquier asunto sin consultar con el Señor y venimos a perdición. Entonces, ten misericordia de mí y oye mi oración. Era porque David era un hombre convencido del perdón y de la misericordia de Dios. Y es un ejemplo a seguir, que aunque no veamos la respuesta, no podemos dejar de perseverar
y no podemos permitir la duda. ¿Cuántas veces le ha pasado que clama y le pide al Señor y no encuentra respuesta? Y dudamos, voy a consultar con tal persona, voy a decirle a tal persona. Y hay veces con esa persona que consultamos o pedimos un consejo, no es el consejo más sabio. Y muchas veces seguimos ese consejo. En ese mismo salmo, volvamos nuevamente al Salmo 4. Salmo 4 de 3 al 5. Dice, sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Selah. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Confiad en Jehová, eso es lo que debemos tener a diario, la confianza en Él. Aquí encontramos que el Señor nos escucha cuando a Él clamamos, pero en nosotros está en esperar la respuesta en su tiempo. Y esa confianza en Él, en el momento que el Señor tiene preparado para usted y para mí. Es importante que nuestra confianza la tengamos en Dios, no en las circunstancias. Usted se ha dado cuenta que hoy en día vivimos momentos acelerados en todo, porque vivimos en un mundo cambiante, pero en un mundo que nos ofrece muchas veces riquezas fáciles, negocios fáciles, proyectos fáciles, pero muchas veces es infiltrándose el enemigo para vernos cómo caemos en sus garras. Pero ahí donde usted y yo entramos en oración, no tomamos decisiones hasta que Dios no me hable. Voy a hacerme un ayuno hasta que Dios me responda. Voy a hacer un clamor delante del Señor hasta que Él me responda y me hable. Y le aseguro que Él le va a hablar qué decisión debe tomar. Pero debe perseverar en usted y yo. Debe estar en Dios la fuerte confianza. Y la fuerte confianza es depender de Él en todo momento. Ahí nos habla en no pecar. ¿Cómo podemos pecar? En los pensamientos. Esos pensamientos que muchas veces nos llenan de frustración, de duda y de incertidumbre. ¿Y ahora qué voy a hacer con esta deuda? ¿Ahora qué voy a hacer con esta situación? ¿Y ahora con este problema que se me presentó? Y dices, yo mejor voy a hablar con tal persona, yo mejor voy a pedir un préstamo, yo mejor voy a hablar con mi mamá, con mi papá, con mi abuelo, que me ayuden, que me den esto. No, en Dios tenemos que ir. Nuestra confianza debe estar primeramente en Dios. Y son los pensamientos, actitudes, palabras y acciones, ya que en la cama es donde el enemigo más trabaja. Hay personas que yo he escuchado que dicen, no, yo sé que voy a consultarlo con la almohada. ¿Qué va a consultar con la almohada? La almohada solamente es para que usted descanse. ¿Cómo lo va a consultar con la almohada? Y no va a encontrar nada. Lo único que puede encontrar en la almohada es el temor, la duda y la incertidumbre que no lo dejan avanzar. Pero cuando usted consulta con el Señor, sí, vaya a la cama, pero lea la palabra, medite la palabra, estudie la palabra, clámele al Señor, déle revelación a través de la palabra, déme entendimiento de la palabra, déme conocimiento a través de la palabra, háblame a través de la palabra. Señor, ayúdame a entender qué debo hacer con esta situación. Y le aseguro que el Señor le va a hablar. Por eso ahí el mismo rey David habla, dice, temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama, meditad en vuestro corazón estando en la cama y calla. Ahí no le dice que tome acciones, que tome una decisión. Ahí no lo dice, calla. Ahí donde usted y yo debemos escuchar, ¿cierto? Y el enemigo es cuando ahí aprovecha para sembrar en la mente del hombre la duda, la incertidumbre y la ansiedad. Y se afana por tomar decisiones. Personas que dicen, voy a consultarlo con la almohada, y el otro día se levantaron peor de frustrados, enfrascados peor en el problema. Porque no arreglaron nada, no encontraron una solución y una respuesta. En este mismo encontramos sacrificios, dice la palabra. Dice, ofrecer sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Los sacrificios, ¿cuáles serían que usted le haría al Señor? Hable con el Señor. ¿Cuál sería el sacrificio que usted haría? Voy a acostarme más temprano, no voy a ver televisión hasta tarde, voy a levantarme más temprano a orar, voy a ayunar. La oración, un clamor, tiempo de intercesión, entrar en esa perseverancia en la oración y la meditación de la palabra, entrar en memorizar textos bíblicos. Cuando usted entra a memorizar los textos bíblicos, su mente es renovada.
Y usted en la almohada puede consultar con estos textos bíblicos y que esos textos, pasajes bíblicos sean pasando por su mente. Pero también que nuestra fuerte confianza esté en el Señor por encima de toda circunstancia. Yo hablaba con una persona que tenía que mandarse a hacer una cirugía. Y yo le pedí que entrara primeramente en 3 días de ayuno y orar y pedirle al Señor la respuesta para esa cirugía que tenía que hacerse. Y la persona hizo caso, entró los 3 días de ayuno. Yo le decía, pídale al Señor una respuesta y yo también voy a orar y le voy a pedir una respuesta. Resulta que yo entré en la oración y el Señor me hablaba y me decía que ella no debía operarse, que no debería hacerse esa cirugía. Yo, bueno, entonces yo le dije, Señor, dale claridad a esta mujer, voy a orar por ella. Resulta que ya entregó el ayuno y yo le hablé y le dije, ¿y qué pensó o qué le habló el Señor? No, pues el Señor creo que me está hablando de que no me mande a hacer la cirugía. Yo le dije, bueno, el Señor a mí me habló lo mismo, que usted no debería hacerse la cirugía, porque el Señor me decía que Él mismo la iba a curar, la iba a sanar, pero que el Señor le iba a dar un tiempo para que ella pusiera la confianza en Él, en Dios. Porque el Señor me llama Jeremías 33:6, que dice que el Señor traerá sanidad y medicina, que la sanidad, la medicina es el médico, la sanidad viene directamente de Dios. Entonces ella podía consultar al médico y tomar correctivos con lo del médico, claro, pero que todo lo que tenía que llegar era la oración. Me dijo, oh sí, listo, yo lo voy a hacer. Y resulta que a los 8 días me encuentro con esta mujer y me dijo, no, ya estoy lista para la cirugía. ¿Cómo así? Yo le dije, ¿cómo así? Luego no entiendo. Me dijo, no, es que yo consulté con el médico y había una señora que hay en la clínica que le había pasado lo mismo, luego otra señora que le pasó lo mismo. Entonces yo escuché y dije, no, y el médico me dijo, no, es mejor que se haga la cirugía porque eso traerá consecuencias peores después. Entonces yo dije, no, mejor lo voy a hacer. Le dije, ¿qué le habló Dios? ¿Qué le dijo el Señor? Dios, ay, sí, pero le dije, no, mujer, si el Señor le dio una palabra y le habló a usted, le dijo, no se haga esa cirugía porque se la va a hacer. No, pero es que el médico dijo que después tendría consecuencias. Le dije, entonces créale al médico. Pues la mujer se mandó a hacer la cirugía y después tuvo las consecuencias que se le agravó la cirugía. Pero ya había hablado el Señor con ella. Ya el Señor le dio la respuesta. El Señor inclusive me habló a mí, le dije a ella y le di la palabra. ¿Y por qué le creyó más al médico? O sea, puso la confianza más en el médico y tuvo consecuencias después. Entonces, si va a buscar de Dios, pero le cree a otra persona, ¿para qué busca de Dios entonces? ¿Para qué le pide una respuesta al Señor si hacemos lo que queremos? Algo similar pasó con el rey Saúl, perdón. Cuando el rey Saúl, el mismo Samuel le dijo que tenía que esperar hasta que él viniera, pero vio que Samuel tardaba, él tomó acciones porque dijo, de pronto no viene. Y así muchas veces nos pasa a nosotros. Tomamos decisiones porque vemos que el Señor no llega, porque vemos que la respuesta de Dios no llega, pero yo quiero hacer esta decisión, quiero ayudarle a Dios. Voy a hacer este negocio, voy a hacer este proyecto, voy a hacer este viaje, voy a hacer este trabajo. Nunca el Señor te dijo eso. Y después, cuando vienen las consecuencias, entramos en lamentación. Dentro del Salmo encontramos también una confianza plena, ya que en Dios encontráramos el bien. Y es el bien que Él nos sigue a usted y a mí. Y miremos lo que nos dice el verso 8. Dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Ahí no dice, las deudas me hacen dormir confiado. El problema con mi esposa me hace dormir confiado. El problema con mi esposo me hace dormir confiado. La enfermedad que tiene tal familiar me hace dormir confiado. No. ¿Cómo tenía tanta confianza el rey David que aún sus enemigos lo tenían cercado? En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Declárelo. Sí, tiene problemas. Sí, tiene consecuencias, dificultades. Sí, declare lo que dice el Salmo. La palabra de Dios es para que usted y yo la confesemos y la declaremos a diario. Pero no, nos es más fácil declarar la enfermedad, declarar el problema, declarar el conflicto, declarar la adversidad, declarar la división, declarar la contienda. Nos es más fácil que declarar la palabra de Dios. Y es lo que el Señor nos enseña el día de hoy, que en usted y en mí
debe estar la fuerte confianza en Dios, pero esa fuerte confianza debe estar en la palabra. Para que el rey David se convirtiera en el amigo de Dios, él tuvo que pasar todo un proceso. Y ese proceso fue en todo ese tiempo que él vivió de luchas y de temores por consecuencias de su desobediencia, por el pecado, por a raíz del pecado que él vivió y a raíz de que tuvo que vivir esas consecuencias, que fue cuando murió el hijo que él tuvo con Betsabé, que ya el profeta Natán había venido y le había dicho: por haber pecado, estas son las consecuencias. O sea, le dijo cuáles serían las consecuencias que tenía que sufrir. Pero él vivió esas consecuencias, pero se levantó, no se quedó ahí postrado. Se levantó y le clamó al Señor y le pidió perdón al Señor. Eso es lo que usted y yo debemos hacer. Si hemos desobedecido a Dios, pidámosle perdón. Señor, perdóname porque me equivoqué. Perdóname, Señor, porque te fallé. Perdóname, Señor, porque no te obedecí. Perdóname, Señor, porque he sido voluntarioso. Perdóname, Señor, porque he sido orgulloso. Perdóname, Señor, porque siempre he hecho mi voluntad. Perdóname, Señor, porque tú me has pedido tal cosa y no te la he entregado. Perdóname, Señor, porque tú me has mandado a hacer algo y no lo he hecho. Perdóname, Señor, porque tú me dijiste que cambiara tal cosa y no la cambié. Pidámosle perdón al Señor, pero no que volvamos a fallarle. Que usted y yo nos arrepintamos. Hay personas que creen que el arrepentimiento es un remordimiento, que yo le lloro y lloro y sigo las mismas. Eso no es arrepentimiento, es remordimiento, que todas las veces vuelve y llora por lo mismo. No, que haya un arrepentimiento genuino, es no volverlo a hacer, porque ese arrepentimiento lo hubo en el rey David, no lo volvió a hacer. Que usted y yo tengamos ese arrepentimiento genuino. Hoy quiero orar por esas personas que de pronto le han fallado al Señor. Esas personas que de pronto su confianza la han puesto más en un familiar, en el pastor, en el líder, en el esposo, la esposa, de pronto en los padres, menos en Dios. Padre, hoy te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por la palabra. Hoy oramos, Señor, aún por esas personas que de pronto te han fallado una y otra vez, que de pronto han puesto y han dicho: mi confianza está en ti, Señor, pero yo hago esto, hago lo otro, hago tal cosa, pero sigo confiando en ti. Pero no, la confianza no está en ti, sino está en sus propios medios, en sus conocimientos, en su voluntad y en su orgullo. Hoy pedimos, Señor, que perdones a esas personas. Perdónanos porque muchas veces somos voluntariosos. Perdónanos porque muchas veces somos orgullosos. Perdónanos porque muchas veces queremos hacer lo que a nosotros nos conviene, pero no lo que tú nos pides o nos dice que debemos hacer. Perdónanos porque hay veces ponemos la confianza en otras situaciones, en otras cosas, en otras personas, menos en ti. Hoy te pedimos perdón, Señor, y creemos, Señor, que tú nos perdonas, y pedimos que nos perdones y nos arrepentimos de todo corazón por haberte fallado, por haber hecho lo incorrecto delante de ti, por haber hecho lo malo delante de ti. Pedimos perdón, Señor, y te pedimos, Señor, libera nuestro espíritu, libera nuestra alma, libera nuestro corazón, libera nuestra mente, libera nuestra voluntad. Libéranos, Señor. Clamamos a la plenitud de la sangre del Cordero inmolado de Dios, la cual declaramos y decretamos que nos lava ahora y continuamente, y nos limpia, nos purifica, nos redime, nos libera, nos sana y nos santifica a partir de hoy. Te pido, Señor, que me lleves a que mi confianza esté puesta en ti, que mi confianza dependa de ti en toda situación. No permitas, Señor, que yo ponga la confianza en otras situaciones, en otras personas. No lo permitas, Padre. Dame, Señor, esa voluntad tuya. Dame esa convicción tuya. Dame esa firmeza tuya. Dame esa seguridad tuya, Señor, para que a partir de hoy mi confianza esté puesta en ti contra todo pronóstico, Señor. Que primeramente yo busque de ti, que primeramente dependa de ti, que primeramente comprenda lo que tú tienes para mi vida, y que primeramente tu palabra sea quien me guíe y me oriente para comprender y entender qué decisión debo tomar a partir de hoy. Que mi confianza sea puesta en ti. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy quiero que usted tome esta palabra en serio, pero que usted le pida al Señor que lo lleve a tener una confianza plena en Él. Pídale al Señor y que no le volvamos a fallar en nada. Que usted y yo seamos firmes y determinantes en Dios, en todo, y que asimismo no le fallaremos a Él. Padre, te damos gracias por este tiempo. Te pedimos, Señor, guíanos y llévanos en tu confianza. Así esa confianza que tenía el rey David en ti, que la podamos tener también en ti para todo y en todo. Oramos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, continuemos con un tiempo más de alabanza, adoración. Quiero que usted nos acompañe en la palabra que tiene el Señor para la ofrenda.
Esta palabra le oro y le pido al Señor que toque su corazón, pero que le hable a su espíritu, que le hable lo que el Señor tiene para usted el día de hoy. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.